4 de agosto de 1944. Los nazis arrestan a Ana Frank y a otras 7 personas. Los sacan de su escondite y los encierran en campos de exterminio alemanes. ¿Quién entregó a Ana Frank y a su familia a la Gestapo? La respuesta está oculta en el oscuro pasado de la Holanda ocupada por los nazis. 6 décadas después del asesinato, esta mujer partió en busca de quién traicionó a Ana Frank. Reescribiendo la historia. ¿Quién traicionó a Ana Frank? Mamá siempre me pregunta con quién quiero casarme cuando crezca. Pero seguro que nunca adivinaría que con Peter. Porque yo misma se lo negué sin dudar. Amo a Peter como nunca antes amé. Y yo me digo que solo sale con todas esas chicas para ocultar lo que siente por mí. 4 de julio de 1942. Aún escucho en mis oídos la voz de Ana. La escucho todo el tiempo. Ella hablaba mucho. A ella le interesaba todo y era muy vivaz. Era una niña muy salvaje y adorable. Yo nací en Frankfurt, igual que Ana Frank. En las reuniones de nuestras familias éramos muy amigos. Eran maravillosos. Estábamos siempre juntos hasta que tuvieron que ocultarse y perdimos el contacto. Para los judíos de Holanda, el feliz devenir de la vida se hizo añicos. Llegó lo impensable, lo desconocido, los asesinos. Alguien entregó a Ana Frank a esa locura. Nunca se supo quién la traicionó. Todavía queda un secreto, y yo quiero saber todos los detalles de cómo fue. Hay un cierto misterio en esta historia que la hace interesante. Es una fuerza en nosotros que no se calmará hasta que sepamos. Durante muchos años, nadie pensó en quién traicionó a Ana Frank. Pero luego la escritora Caroline Lynn escribió una biografía sobre el padre de Ana Frank, La vida secreta de Otto Frank. Su investigación la sumergió en un mundo de cazadores y cazados. Casi todos los habitantes de ese mundo han muerto. Para llevar a cabo su investigación, Lee tuvo que reconstruir el pasado. La historia comienza cuando la joven Ana Frank llega a Ámsterdam. En 1933, Otto Frank se va de Alemania con su familia para escapar de las garras de Hitler. En mayo de 1940, se aterroriza cuando las Blitzkrieg alemanas entran en Holanda. Horrorizados, los Frank se dan cuenta de que debieron haber ido más lejos. El ejército holandés es derrotado. En solo 4 días, Holanda se rinde y se cierran las fronteras. Al principio, la vida sigue su curso normal. La empresa de especias de Otto, Opekta, se muda a un gran edificio que alberga el depósito y las oficinas. La prestigiosa dirección nueva es el número 263 de la calle Prinsengracht. Esta dirección pasará a la historia. Los judíos de Holanda tienen la esperanza de que todo siga bien, pero los nazis comienzan a atacar su vida. Para empezar, registraban todas sus pertenencias. Las registraban para que los nazis supieran todo sobre las posesiones de cada uno. Y luego tenían que entregar todas sus cosas, todo su oro, su plata, las pinturas, todo. Y así se volvieron cada vez más pobres. Los alemanes discriminaban a los judíos. No podían andar en bicicleta ni subir a los tranvías. Tenían que caminar.
estaba prohibido que los judíos fueran a los teatros y al cine. No podían comprar fruta fresca. Debían llevar una estrella de David. Una y una, las leyes nazis aislaban y humillaban a la población judía. El calor es sofocante, todos están de mal humor y agitados, y con este calor tengo que caminar a todas partes. Recién ahora me doy cuenta de lo cómodos que son los tranvías, pero a los judíos ya no se nos permite usar esos lujos. Tiene que bastarnos con nuestros pies. 24 de junio de 1942. La hermana de Otto y su familia, entre ellos el primo de Ana, esperaban ansiosos noticias desde la seguridad de Suiza. Todo empeoraba día a día. Para ellos se volvió insoportable. No podían hacer nada, no podían patinar, solo podían comprar a ciertas horas. Los niños tenían que ir a escuelas separadas y no podían hacer nada. Tenían miedo. Estaban preocupados. Pero no se les ocurría que fuera el principio del final. Nadie pensaba que los fueran a exterminar a todos ellos. A pesar de los malos presagios, Otto y su esposa Edith ocultaron todo a Ana y a su hermana mayor Margot el mayor tiempo posible. Ana escribe contenta en su diario sobre muchachos que le regalaban helados y maestras que le decían que hablaba mucho. Pero Otto se enfrentaba a la cruda realidad. Otto finalmente decidió construir un escondite en la primavera de 1941, lo que es muy extraño, porque la mayoría de la gente no pensaba en ocultarse en ese momento. No habían comenzado todavía las deportaciones de judíos, no comenzaron hasta el verano del año siguiente. Así que es evidente que algo pasó que lo hizo tomar esa decisión. En la primavera de 1941, Otto tuvo un encuentro con el peligro. Un hombre entró sin anunciarse a la oficina de Otto. El hombre era un mensajero del Partido Nacional Socialista holandés, los nazis. Él le mostró a Otto una carta escrita por el esposo de una ex empleada. La carta denunciaba a Otto por interrogarla sobre si los alemanes iban a ganar la guerra. Otto temió ser arrestado. Pero para su sorpresa, el hombre le dejó la carta. Otto decidió que no volvería a dejar su vida librada al destino. Otto Frank se dio cuenta de que algún día iban a tener que desaparecer, que iban a tener que ocultarse. Debían intentar llegar a Inglaterra cuando el ejército alemán invadiera Holanda, pero ya no era posible. Así que preparó un escondite. Otto pasó más de un año preparando un escondite. Llevó muebles y comida a una casa abandonada en la parte de atrás de su empresa. Una mañana, Ana notó que su padre estaba cambiado. Hace unos días, mientras dábamos un paseo por la plaza del vecindario, papá empezó a decir que nos esconderíamos. Dijo que iba a ser difícil vivir aislados del resto del mundo. Yo le pregunté por qué sacaba el tema en ese momento. 5 de julio de 1942. Esa misma tarde, la hermana de Ana, Margot, estuvo entre los primeros judíos que debieron presentarse en un campo de trabajo alemán. En ese momento tenía 16 años y recibió una citación para trabajar en lo que dijeron que era un campo alemán de trabajos forzados. Ya había habido rumores de que algo no iba bien en esos campos, que no eran lo que se decía que eran. Cuando llegó la citación, el escondite de la familia ya estaba listo y se mudaron. No querían correr ningún riesgo con Margot. Las maletas los hubieran delatado, de modo que vistieron la mayor cantidad de ropa posible y se fueron de su casa. Fue la última vez que Ana Frank, de solo 13 años, vislumbró la vida normal. Otto dejó un rastro falso para que la gente creyera que habían escapado a Suiza. Pero en realidad, desaparecieron en el corazón de Ámsterdam, en lo que Ana en su diario llama el anexo secreto. Su vida nunca volvería a ser la misma.
vivirán con miedo constante a la traición. Otto, su esposa Edith, Anna y Margot no saldrían de esa casa durante los siguientes 2 años. Los acompaña el socio de Otto, Herman van Pels, y su esposa. Y su hijo de 16 años, Peter. Poco después invitaron a una 8ª persona, Fritz Pfeffer. Anna lleva su diario. Pasaron tantas cosas, es como si todo el mundo estuviera al revés. Pero como ves, cariño, sigo viva. Y eso es lo más importante, dice papá. Estoy viva, pero no me preguntes dónde ni cómo. 5 de julio de 1942. July 8, 1942. Vivían en una prisión con cerrojos internos. Tenían que ser lo más cuidadosos posible para que nadie los descubriera. Vivían todo el tiempo detrás de las ventanas, con cortinas, y no podían ni asomarse a la calle. Vivían en una especie de semipenumbra. El famoso anexo secreto era una casa angosta conectada con la parte de atrás del edificio de oficinas de Otto. El estrecho recinto medía alrededor de 41 metros cuadrados. La entrada estaba oculta por una biblioteca. Otto, Edith y Margot compartían una habitación. Anna y Fritz Pfeffer dormían y estudiaban en otra. Arriba, los Van Pels dormían en la sala. Su hijo Peter tenía una cama junto a las escaleras del ático. El ruido se escuchaba fácilmente en el depósito de abajo por la estructura de madera de la casa. Todas las cosas que se hacen en la vida normal no pueden hacerse cuando uno quiere ocultarse. Incluso algo tan básico como ir al baño, por ejemplo. Tenían que tener mucho cuidado al tirar la cadena del retrete. Su mundo era un lugar peligroso. Estaban rodeados de gente que podía delatarlos en cualquier momento. Solo una cosa los separaba de los campos de concentración: la gente que los ayudaba a esconderse. Otto Frank eligió a 4 empleados confiables para que los cuidaran. Se los llamaba ayudantes. Beb Boskuhul y Meb Gies compraban la comida cada vez más escasa con el avance de la guerra. Johannes Kleiman y Victor Kugler protegían el anexo de los intrusos. Los ayudantes los mantenían vivos ocultando su existencia. Eran valientes los que se animaban a hacer esto, porque si se descubría que escondían a judíos, los hubieran tratado igual que a ellos. Corrían peligro de muerte día a día. Los ayudantes administraban la empresa de Otto y lo consultaban en su escondite. Eran los salvadores que visitaban el anexo secreto cada día con comida, noticias y palabras tranquilizadoras. Pero, ¿es posible que la carga haya sido demasiado pesada? Hay historias de familias que ocultaban gente, que se cansaron y llamaron a la SD y decían: tengo unos judíos aquí en mi casa, pueden venir a llevárselos. Y a veces les daban dinero por entregarlos. ¿Acaso uno de los ayudantes traicionó a los Frank? Las pruebas demuestran que los 4 ponían en peligro su propio bienestar y seguridad para protegerlos. Los investigadores los descartaron como sospechosos. Carol Lanley cree que quien los traicionó es una persona que estaba fuera del círculo de amigos. Comienza la búsqueda. Lee encuentra teorías inquietantes, pero sabe que varias décadas han borrado las pruebas. La mayoría de los archivos que podrían haber identificado al culpable fueron destruidos durante los bombardeos de los aliados. Después de la guerra, los detectives holandeses realizaron 2 investigaciones, pero no lograron encontrar a quien los delató. Buscar al culpable es una tarea ardua.
Cuando empecé con mi propia investigación de la traición, había partes que me atraparon. Me concentré completamente en averiguar más y seguí toda clase de pistas. Pero no podía dormir de noche pensando en esto. En cierto punto me obsesioné. Creo que tenía una fijación. Lee recurrió a una importante fuente de pistas que sí sobrevivió, el diario de Anna. Otro hecho que tampoco alegra nuestro día es que el señor Van Maren, el hombre que trabaja en el depósito, está sospechando del anexo. No nos importaría lo que Van Maren piensa del anexo si no supiéramos que es una persona poco confiable y muy curiosa. No se lo puede hacer cambiar de idea con una excusa estúpida. 16 de septiembre de 1943. A William Van Maren lo contrataron como capataz del depósito en 1943. Trabajaba solo 2 pisos más abajo. Primer sospechoso, William Van Maren. No hay duda de que el capataz, el jefe del depósito, Willem Van Maren, los hizo sentir a todos incómodos porque era obvio que estaban averiguando lo que pasaba en el edificio. Y se convirtió en una molestia. Era un hombre entrometido. Él quería saber todo lo que pasaba. Algunas cosas que hizo incomodaron mucho a los ayudantes. En la noche, Van Maren puso trampas en el depósito. Puso harina de patata en el piso para detectar pisadas. Colocó lápices en equilibrio en el borde del escritorio para que se cayeran si alguien pasaba caminando. Cuando lo interrogaron, Van Maren dijo que estaba averiguando quién estaba robando en el depósito. El comportamiento de Van Maren asustaba a los que se ocultaban. Otto y los demás hicieron nuevas reglas para tirar la cadena del retrete por miedo a quien Van Maren los escuchara. Pero sin duda tenían muchas sospechas. Era muy peligroso. Todo el que supiera de su existencia era un peligro. En la primavera de 1944, solo meses antes de su arresto, Anna volvió a escribir sobre los problemas con Van Maren. Van Maren quizás tenga sus sospechas sobre nosotros también. Kugler y los 2 hombres estuvieron pensando desde todo punto de vista la manera de que este hombre se vaya de aquí. ¿Pero no es aún más riesgoso que dejar las cosas como están? 25 de abril de 1944. Fue William Van Maren el que traicionó a Anna Frank. Después de la guerra, las autoridades holandesas que investigaron los delitos de guerra señalaron a Van Maren como principal sospechoso. Los ayudantes abrieron el camino. Johannes Kleiman escribió una carta a la policía acusando a Van Maren de traicionar a los Frank. Lammert Hartog, el asistente de Van Maren, también testificó en su contra. Hartog declaró que Van Maren le había dicho que había judíos escondidos en el edificio. Traicionar era fácil. Solo había que llamar a la Gestapo. Pasaban los días y las semanas. La guerra aún no terminaba. La joven Anna Frank escribe sobre la vida en el anexo secreto. Nos veo a nosotros 8 en el anexo como un trozo azul de cielo rodeado de amenazantes nubes negras. El sector perfecto en el que estamos parados es seguro, pero las nubes nos rodean y el peligro cercano se cierne cada vez más sobre nosotros. Y en nuestra búsqueda desesperada por una salida no dejamos de chocarnos unos con otros. 8 de noviembre de 1943. November 8, 1943. Edith Frank, la madre de Anna. No quiero decir que estaba enloqueciendo, pero no hay duda de que estaba cada vez más y más deprimida. Creía que no saldrían de allí hacia su liberación. Esto era lo que Otto no dejaba de decir, que todo estaría bien y que cuando la liberación llegase saldrían, pero ella nunca lo creyó.
Vivir uno encima del otro crea fricciones cotidianas. Ana había reemplazado sus salidas despreocupadas por la rutina monótona. Y las salchichas y el helado por las patatas podridas. Su padre le levantaba el ánimo. Era un hombre tranquilo. Él era el que todos recurrían cuando había un problema. Él era una especie de consejero. Si pasaba algo malo, si había peleas entre las personas que se escondían, él era el que trataba de solucionarlas, el que calmaba a todo el mundo. Mientras estaban escondidos, su rol era el de ser padre de todos ellos. Él decidía lo que se hacía. Él decidía qué era bueno y qué no se podía hacer. Lee sospecha que el hombre que terminó por traicionar a Ana Frank ya los vigilaba. Afuera, la gente podía ir y venir. Adentro del anexo secreto, la libertad es solo un recuerdo. Brilla el sol, el cielo está azul, hay una hermosa brisa y extraño mucho todo. Las conversaciones, la libertad, los amigos, estar sola. Extraño llorar. Siento que estoy a punto de explotar. Sé que llorar me ayudaría, pero no puedo hacerlo. 12 de febrero de 1944. A las familias escondidas les quedan 6 meses de vida. Ana Frank vive rodeada de quienes la pueden traicionar. Las ventanas del anexo secreto dan a un patio rodeado de 20 o 30 casas. Los vecinos que miran por sus ventanas están a solo 41 metros de distancia. Había un niño que estaba en el patio y que dijo haber visto a una niña en la ventana de arriba. Ella lo miró y luego desapareció. Después, cuando se publicó el libro con la foto de Ana, él dijo, sabía que era ella, sabía que había visto a Ana Frank. Mucha gente hubiera podido verlos. Y si uno empieza a hablar sobre eso, si solo una persona empieza a hablar, no pasa nada. Pero si más gente empieza a decir, ¿sabes que creo que hay judíos viviendo allí? Entonces hay más posibilidades de que esa información llegue a los oídos equivocados. Aunque muchos holandeses trabajaron para salvar a los judíos, muchos otros trabajaron con los alemanes para atraparlos. A mediados de 1944 había entre 20 y 25.000 personas escondidas. En el campo, en las aldeas, en ciudades como Ámsterdam. Y lo que los alemanes hacían era tratar de rastrear a los últimos judíos sobrevivientes. Los nazis comenzaron a recompensar a los que dijeran que sabían dónde había judíos escondidos. Algunas personas estaban más que dispuestas a aprovecharse de eso. Los no profesionales eran las personas que solo mantenían los ojos y los oídos abiertos. Los que querían ganar un poco de dinero o los que tenían cierto resentimiento hacia la gente que se había escondido y querían vengarse. A veces los delatores solo tenían miedo de tener problemas. La segunda sospechosa, Lena Hartog. Hartog era la mujer de limpieza de las oficinas del 263 de Plesengracht. Además, estaba casada con Lambert Hartog, el asistente de Van Maren en el depósito. Se dice que Lena Hartog se enteró por su marido de que había judíos escondidos en la casa y le fue a preguntar a la esposa de su empleador si era verdad. Lena también le dijo que Webb era uno de los ayudantes, que sabía que había judíos allí y que no podía dejar que siguiera sucediendo. ¿Puede Lena haber tomado cartas en el asunto? Otto Frank dijo después que una mujer había hecho la llamada fatal a la Gestapo, pero no se sabe cómo obtuvo esa información. Quizás Hartog temió que su esposo corriera peligro por los judíos que estaban escondidos.
Después de la guerra, se investigó a Hartog, pero su rol sigue siendo un misterio. Más y más judíos fueron capturados y conducidos a la máquina asesina alemana. Los holandeses partieron hacia Westerbork, el campo de transición en Holanda. Después de Westerbork, fueron a un campo de exterminio. En cuanto se llegaba a un lugar como Auschwitz, el 75% iba a la cámara de gas. Los que sobrevivían la primera noche solo vivían un promedio de 6 semanas más. Hoy solo tengo para contar noticias deprimentes y tristes. Se están llevando a todos nuestros amigos y conocidos judíos. La Gestapo los está tratando muy mal y los lleva en vagones de ganado a Westerbork, el gran campo de Drenthe, al que están llevando a todos los judíos. 9 de octubre de 1942. Camino de una habitación a otra, bajo y subo las escaleras y me siento como un pájaro al que le han cortado las alas, que no deja de chocarse con los barrotes de su oscura jaula. Si duermo, el silencio y el terrible miedo se pasan más rápido. Me ayuda a pasar el tiempo porque es imposible matarlo. 29 de octubre de 1943. Aún más aterrorizantes que los posibles delatores son los cazadores profesionales de judíos que acechan a su presa en las calles de Ámsterdam y cobran por cada judío que capturan. Siempre pensé que la persecución de judíos y su exterminio en Holanda había sido un trabajo de alemanes. Pero en mi estudio casi no hay alemanes. Eran todos holandeses. Los holandeses fueron los que llevaron a cabo la cacería y el trabajo sucio. Y nunca antes me había dado cuenta de esto, de que habían sido mis mismos compatriotas los que habían cazado a los judíos y los que habían ganado dinero con eso. Es verdad que los alemanes lo organizaron, pero los holandeses fueron los perpetradores. Para muchos holandeses desempleados en la década del 30, la Gestapo ofrecía excelentes oportunidades. Usaban a los desempleados y a personas que simplemente no tenían un lugar en la sociedad. Sabían aprovecharse de ellos. Les decían que les darían una especie de uniforme y un buen salario y una comisión. Así que había bastante gente dispuesta a hacerlo. Los cazadores de judíos eran los nuevos ricos de Ámsterdam. Eran antisemitas, de tendencia nazi y la mayoría enamorados del dinero. En los bares y los cafés de todo Ámsterdam bebían, fumaban y disfrutaban de su nuevo nivel social. El peor de todos era Martin Kuiper, un ex policía holandés que se unió a la Gestapo en 1942. Se dice que Kuiper asesinaba y torturaba como un verdugo medieval. Kuiper era un conocido delator y le gustaba participar de sus arrestos. Su trabajo consistía en cazar judíos y él lo disfrutaba. Odiaba a los judíos y le causaba mucho placer perseguirlos. Era un hombre muy sádico, de eso no cabe ninguna duda. Cuando lo arrestaron después de la guerra durante su juicio, dijo: no sé a cuánta gente delaté, porque dejé de contar cuando llegué a los 250. Martin Kuiper estuvo presente en el espantoso momento del arresto de Anna Frank. La recompensa por los judíos en ese momento era de 40 florines por cabeza.
Otra figura oscura en el misterio de la traición a Anna Frank acecha en las sombras. Mientras investigaba la biografía de Otto Frank, Carol Ann Lee encontró una carta nunca antes vista. En la carta, Otto escribe sobre un hombre que le salvó la vida. Su nombre es Anton Allers, también conocido como Tony Allers. Lee investigó a Allers y descubrió que trabajaba para el partido nazi holandés, el NSB. Estuvo implicado en 12 traiciones y extorsiones. En todos los testimonios posteriores a la guerra, a Allers se lo describe como una persona peligrosa. ¿Por qué Otto escribió tan positivamente sobre un hombre tan malvado? Hay algo que no tiene sentido. Allers era en realidad un delator de la NBS. Allers tenía un mentor, Martin Kuiper. Martin Kuiper era alguien a quien Tony Allers admiraba. Lo admiraba tanto que llegó a decirle a la gente que era su suegro, lo cual no era verdad. Kuiper y Allers podían traerle problemas a cualquiera, fuese judío o no. Kuiper era un miembro sólido de la SD, la Gestapo holandesa. Allers estaba más al margen, era un delator independiente. Luego recordé que la persona que traicionó a los Frank, según un oficial nazi que interrogaron después de la guerra, había sido un conocido delator. Entonces todo cobró sentido para mí y pensé, sea o no sea el delator, no hay duda de que tengo que investigarlo. Y allí empecé a seguir su rastro. Sospechoso número 3, Anton Allers. La próxima prueba sospechosa que encontró Carol fue una carta que Allers escribió en 1966. En esa carta decía, yo sabía que esa familia Frank estaba escondida. Dijo que les permitió esconderse. Y pensé, esta es una historia extraña. ¿Cómo lo sabía? ¿Por qué lo sabía? Allers sabía muchos secretos sobre los Frank. Escribió que la empresa de Otto hacía entregas frecuentes al ejército alemán. Llama a Otto, el judío Frank. Es claro que no era su amigo. La relación de Allers con Otto no era tan amistosa como Otto decía. Lee sospecha que el problema comenzó con la reunión secreta que Otto tuvo antes de esconderse. El mensajero de los nazis holandeses que visitó inesperadamente a Otto fue Anton Allers. Allers mostró a Otto la carta que había interceptado, pero no le estaba haciendo un favor. Otto le pagó a Allers por la peligrosa carta. Fue un chantaje. Pero Allers no quería solo el dinero. Él olió la oportunidad. Reconoció a un hombre en una situación vulnerable. Según su esposa, Allers fue el intermediario entre la empresa de Otto Frank y el ejército alemán, incluso antes de que Otto se escondiera. Aunque más del 80% de las empresas holandesas hacían negocios con los ocupantes alemanes, muchos holandeses se avergonzaron de haber hecho esos negocios después de la guerra. Otto dijo que nunca había vuelto a ver a Allers después de la reunión secreta en 1941. Pero Carol descubrió una pista que todos habían pasado por alto. El nombre de Allers aparece al menos 4 veces en la agenda de posguerra de Otto Frank. ¿Por qué Otto Frank mintió a los demás? No sabemos qué significa, si tenía o no una cita con el señor o la señora Allers, o si era un recordatorio para tomar alguna decisión, como escribir una carta a las autoridades holandesas. Después de la liberación de Holanda, Allers fue arrestado por crímenes de guerra. Frank escribió varias cartas en defensa de Allers, diciendo, «Ese joven salvó mi vida». Otto solo trataba de ayudar. Lee sospecha que Allers estaba extorsionando a Otto,
quizá amenazándolo con revelar sus negocios con el ejército alemán. Yo vi sus archivos criminales y Otto Frank era el único que lo defendía. Y creo que Otto hizo eso porque Allers le dijo, quiero que me defiendas. Si lo haces, no diré que hacías negocios con la Wehrmacht alemana. Allers extorsionaba a Otto por eso. Allers was blackmailing Otto again, in that sense. Lee no pudo encontrar más pruebas. Allers murió en agosto de 2000, pocas horas después de que Lee averiguara por primera vez su nombre. Pero de manera imprevista, Lee recibió una llamada. El hijo de Anton Allers se comunicó con ella y le dijo que sus corazonadas eran verdaderas. Lo primero que dijo fue, tengo que decirte que tu teoría de que mi padre quizás traicionó a los Frank no es del todo correcta. Él sí los traicionó. Lee habló también con la medio hermana de Allers, Margaret Bloch. Ella confirmó que Allers se jactaba de haber delatado a Ana Frank. Sé que Tony te dijo que él lo había hecho. Todos los miembros de la familia le tenían miedo. Y nadie tenía contacto con él, porque todos siempre supieron que era peligroso. En el momento en que me dijo que había traicionado a Ana Frank, le creí porque sabía cómo mentía y cómo trabajaba. Los descubrimientos de Lee desencadenaron un debate sobre el delator de Ana Frank. El Instituto de Documentos de Guerra de los Países Bajos investigó y expresó sus dudas sobre el testimonio de la familia. El problema no es que no le creamos a los miembros de la familia. Lo que saben es por las palabras que dijo Tony Allers. El familiar con el que hablamos, el hijo, nació en 1945, de modo que no puede haber recibido ninguna información directa. Cuando se intenta organizar lo que se sabe de Tony Allers, las fuentes que se encuentran son casi siempre las mismas. Quiero decir, el mismo Tony Allers. Creo que el hijo de Tony Allers se hubiera beneficiado mucho más diciendo que su padre había salvado la vida de Otto Frank en 1941. Pero la realidad es que Tony Allers era la única persona que tenía motivos y medios para delatarlos muy fácilmente. Ninguno de los otros sospechosos había tenido motivos. Los testimonios de posguerra revelaron que William von Maren, el supervisor del depósito, era un ladrón. Los testimonios también demostraron que no era nazi. Von Maren no hubiera ganado nada delatando a los Frank. De hecho, él mismo albergaba a un refugiado. Su hijo se escondía en su casa por ser desertor del ejército alemán. El caso contra Lena Hartog presenta problemas similares. Si el motivo de Hartog para traicionar a Ana Frank era proteger a su marido, ¿por qué no le advirtió que no fuera a trabajar el día del arresto? Lambert Hartog también era buscado por los alemanes por desertor. Estoy totalmente segura de que Tony Allers estuvo implicado en la traición a la familia Frank. Él necesitaba dinero. Su negocio estaba en bancarrota, así que Otto Frank ya no le servía más. Ya no podía hacer negocios con él. Después de todo, Otto era judío y él siempre los había odiado. El 4 de junio de 1944, los aliados desembarcaron en Francia. Ana Frank y los demás habían estado escondidos por más de 2 años. Rezaban porque la guerra estuviera por terminar. A Ana le encantaba mirar desde el ático cómo cambiaba el antiguo castaño del patio. La naturaleza le daba paz. Anotaba en su diario sus sentimientos por Peter van Pels, el hijo de la otra familia que estaba escondida.
Desde la mañana temprano hasta la noche tarde, lo único que hago es pensar en Peter. Me duermo pensando en él, sueño con él y me despierto pensando en él. 27 de febrero de 1944. February 27th, 1944. Ana comenzó a pensar como una escritora. Reescribió su diario para publicarlo. Quiero seguir viviendo aún después de morir. Por eso estoy tan agradecida con Dios por haberme dado este don que puedo usar para desarrollarme y para expresar todo lo que siento. 5 de abril de 1944. Pero había llegado el final. 4 de agosto de 1944. Ana Frank y su familia vivían con las maletas listas, pero nunca podrían haberse preparado para esa mañana. Edith Frank fue la primera en saberlo. El ayudante Victor Kugler subió las escaleras con un revólver apuntando a su espalda. Los nazis los juntaron en una habitación. El oficial encargado del arresto vació el maletín de Otto y desparramó el diario de Ana por el piso. Más tarde, el ayudante Mib Gies lo recuperó. Martin Kuiper, el famoso cazador de judíos, asistió al arresto. Los Frank y los demás pasaron la noche en la prisión subterránea de la infame Gestapo. Luego, los enviaron al campo de transición de Westerbork. Algunos días después, los llevaron a la estación central y otra persona que había sido atrapada y que estaba por ser deportada recuerda haberlos visto. Ella dijo, las casas de la ciudad estaban bañadas en oro. Era un día hermoso, pero toda esa gente tenía una especie de silenciosa melancolía. Era su último viaje. Había sido tan duro vivir escondidos que en un sentido estaban aliviados. Otto Frank escribió, después de un confinamiento tan prolongado, era como un paseo. Teníamos comida y estábamos todos juntos. Un mes después, los Frank fueron enviados a Auschwitz. Al llegar, a Otto Frank lo separaron de Ana, de Margot y de Edith. Ana y su hermana fueron enviadas a otro campo, a Bergen-Belsen. Con la partida de sus hijas, Edith enfermó y murió. En marzo de 1944, presa del hambre y del frío, Ana y Margot enfermaron de tifus. Ana cuidó a Margot hasta que murió. 2 días más tarde, creyendo que toda su familia estaba muerta, Ana también murió. Sola. Tres semanas después de su muerte, Bergen-Belsen fue liberada. Cuando miré afuera a la profundidad de la naturaleza y de Dios, fui feliz. Carol Lowley cree haber encontrado al hombre que delató a Ana Frank.
Pero el Instituto de Documentos de Guerra de los Países Bajos descarta la confesión de Anton Ahlers como verdadera. La única prueba de que Ahlers traicionó a Otto Frank y a los demás es el mismo Tony Ahlers. Él lo dijo y se lo dijo a su familia. Pero esa no es una prueba concluyente. Y como cuenta la familia ahora, ellos no lo querían. Pero no creo una palabra de eso. Mientras no haya pruebas es una teoría. Pero para mí es la teoría más probable que existe. Otto Frank fue el único del anexo secreto que sobrevivió a la guerra. Después de que el ayudante Miep Gies le dio el diario de Ana Frank, Otto se abocó al legado de su hija. En los escritos de Ana, los horrores del Holocausto se ven a través de los ojos de una joven valiente, ingeniosa y dulce. Se vendieron 31 millones de copias de El diario de Ana Frank. Es uno de los libros más leídos de la historia. El hijo de Ahlers afirma que su padre envidiaba la fama de Otto Frank. Nadie puede asegurar que Anton Ahlers sea culpable. Aún queda mucho por saber. Pero 6 décadas después, podríamos estar más cerca de saber quién traicionó a Ana Frank. Versión en español, Palmera Record.